Vanessa, enhorabuena hoy con un tema muy especial y es devolvernos en el tiempo unos que 50, 60, 70 años y hacer de pronto una composición de lugar y pensar en los elementos con los cuales nos divertíamos o se divertían nuestros papás o nuestros abuelos. Pero es que yo creo que, bueno, en el caso nuestro, culturalmente de acuerdo con nuestra forma de pensar y de ser, pero resulta que el juguete es algo inherente a la naturaleza del hombre. Desde el momento mismo en que el hombre se baja del árbol y empieza a asociarse con los demás, aparece el juguete necesariamente como una especie de reproducción de su vida diaria, sí, que le permite entrenarse. Lo que hacen todos los animales, por ejemplo, vos ves a los gatos o a los felinos, los cachorros, jugando muy bruscamente y se tiran y se lanzan porque se están entrenando para la caza. Ah, quiere decir esto que usted no quiere que hablemos únicamente de los juguetes de hace 60 años, no, lo que yo quiero sino que el hombre juega desde que se conoce como hombre. Claro, pero no solamente eso, lo que pasa es que, por ejemplo, que yo recuerde, hay juguetes muy extraños. No sé si sabías que los mayas, los niños mayas, jugaban con carros con ruedas. Con ruedas. Los niños mayas. Con ruedas. Pero lo simpático de eso, y estamos hablando de antes de Cristo inclusive, pero lo simpático, o más bien en el primer milenio, pues, es decir, hace más de 1000 años. Pero, paradójicamente, los mayas no utilizaban la rueda con fines prácticos. Sino que era también solamente para el juguete, porque la rueda representaba al sol y era algo sagrado y no se podía tocar. Pero los niños sí jugaban con carritos con ruedas. Entonces muchas veces es también el juguete condicionado por la cultura y la época. Aquí está Juliana Cuervo, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Es diseñadora industrial. Bienvenida, Juliana. De la Universidad Pontificia Bolivariana y ha hecho una tesis dedicada a este tipo de juguetes, ¿cierto? Sí, bienvenida. Gracias. Lo que estamos diciendo al principio, ¿estamos muy desfasados? O sea, ¿o tiene que ver con la investigación? Todo tiene que ver con lo que acaban de decir. Lo que pasa es que el gran universo del juguete, que es, como dices muy bien, inherente a cualquier época y al ser humano, la misma existencia de hecho. Y que se corresponde con su época. Exactamente. Yo lo debía acotar para mi trabajo en una época determinada que decido que es entre 1910 y 1940 en Medellín. Y esto por una razón sencilla, y es que es una época en la que Medellín se desarrolla rápidamente como ciudad, empiezan a suceder un montón de cambios. O sea que tú haces una investigación entre el 1910 y 1950. 40. 40. ¿Y sí, cuáles son los juguetes de esa época, cierto? Esa es exactamente. Entonces yo al principio de la investigación esperaba encontrarme un montón de industria juguetera local, pero a medida que fue avanzando el proyecto entendí que primordialmente los juguetes eran importados. Más o menos en los 30 hay un par de industrias jugueteras, algunas industrias jugueteras nacientes con juguetes muy sencillos como pelotas, pequeñas muñecas muy simples, carritos, pero la gran mayoría de los juguetes, sobre todo los niños de las clases altas, ¿cierto?, eran traídos de Europa por sus padres en sus viajes y eran juguetes industrial, completamente de producción industrial y de carácter importado. Las clases altas. Porque el niño pobre jugaba, como decían las abuelas, con un palito y tierra. Una piedrita, exactamente. Le propongo algo. Invitemos a nuestros televidentes para que se comuniquen ya a través de nuestras líneas telefónicas o en el WhatsApp y nos hablen de ese primer juguete, de ese juguete que añoran, de ese juguete que tenía el hermano, de ese juguete del abuelo. Si lo tienen todavía, tómale una fotografía y nos la manda por WhatsApp. O hagamos ese ejercicio de buscar en el cerebro el recuerdo de ese juguete. Nuestras líneas telefónicas 018-051-8282 si está por fuera de la ciudad de Medellín, el 448-4142, la línea local o el teléfono WhatsApp 305-316-6560. Los juguetes, los protagonistas. Y que por WhatsApp nos muestren las fotos de esos juguetes que todavía están guardando. Porque es decir, las señoras más adultas todavía guardan muñecas. Paradójicamente la gente joven no, por la industria de la impermanencia, por la obsolescencia planificada, entonces ya... Pero por ejemplo, usted en su casa, señor que nos está viendo allá en Pereira, en Manizales, en Armenia, en Cali, el trompo. Puede tener una colección de carritos. O de trompos. Tiene una colección de trompos o pirinolas.
Ajá. Allá en el barrio Antioquia hay un señor que tiene un montón de tomatodos. Tomatodos, ¿cierto? Delicioso. Tomatodos. Sí. La pirinola. Guardaban las tapas con las que jugaban, ¿qué? Vuelta a Colombia. Vuelta a Sí, Colombia, ¿cierto? llenas Muy bien. de ¿Qué más hay en su recuerdo? Bueno, en su investigación. En el recuerdo no. Ay, En el sí, recuerdo sí. cosas Hombre, más discúlpeme. recientes. Hombre, deje de ser grosero. Usted le quiere decir a ella que ella es vieja, pues. Venga, pues ¿Eh? desquítese porque Bien. yo la Por embarré. fin me tocó una, Así me es, tocó sí. una. Discúlpeme que yo, Alba, en su me la recuerdo respeto. no, o sea, fue así. En mi trabajo. Mejor, vea, me dio pena y voy a traer tinto. ¿Quiere café? Por favor. Listo, No, usted también. tranquilo, No, yo lo yo traigo, lo- traigo. No, porque ¿Cómo- sí. cómo castigo? Es que sí le dije que, Bueno, le sigue dije que pues. está muy Juli, mayor. Entonces, Bueno, no, yo lo que hice fue que como diseñadora industrial y haciendo una maestría en estudios humanísticos, que es una combinación mira la pirinola. a la luz Vamos a de... empezar a ver juguetes. Sigue, por favor. A la luz de muchos, pues algo extraña, tomé la decisión de estudiar los juguetes, pero desde las puestas en práctica, desde lo que pasa con ese juguete, ¿cierto? Te quiero interrumpir ahí por una razón. Mira esta pirinola. Una pirinola muy bien elaborada, artísticamente muy bien hecha, ¿cierto? Que tal vez lo tenían los niños de clase alta. Sí. Pero los niños que no tenían ese acceso Era tallada hacían de por un el- tarrito, hacían la pirinola. O inclusive tallada por ellos mismos, pues, con sus Exactamente. padres. Por y favor, demás. continúa. Bueno, entonces yo tenía pues como esa idea inicial. Muchas gracias. ¿Quieres azúcar? Juli, No, así te está digo bien. una cosa, que hoy va a ocurrir algo muy extraño. Que este señor se haya tomado la molestia de traerme tinto a mí. No, pues sí. Algo muy extraño va a Pero ocurrir si, aquí. si usted hizo Como un en el comentario cuento- que sí iba al lugar. Bien, o sea que No. una cosa es la pirinola pero- de la clase alta y otra es la pirinola del que no tiene con qué Sí, hacer. sí, O sea, sí. eso es lo que usted acaba de decir. Pirinola es rico y pirinola es pobre. No, pero espérate que Juli no había terminado la idea. De hecho, yo encontré mucha diferencia entre los juguetes y lo que se pensaba del juguete para el niño de las clases altas y para el niño, digamos, campesino o del entorno más rural y de no muchos recursos económicos, porque inclusive muchas veces se pensaba que el juguete era un distractor para lo que de verdad debía hacer ese niño de las clases bajas, que era trabajar, ¿cierto? Yo me encontré ese niño trabajador a comienzos de siglo, donde no se veía muy bien que jugara, pues o no estaba muy bien visto. Sí, no se impulsaba incluso a que No, jugara. No, porque lo necesitaban de mano de obra Exactamente, barata. era momentos perdidos. No se consideraba que el juego en ese momento sirviera como elemento de educación o de formación, sino que decía, no los distrae, no les quita tiempo productivo, entonces que no estudie. Y porque eran familias muy numerosas y lo que necesitaban la familia era mano de obra barata para poder mantener toda Claro la familia. que sí. Entonces el muchachito lo tenían desde los 5 años, era como aprendiz de cualquier oficio, aprendiz. Exactamente. Una pregunta, Juliana. El balón, la pelota, ¿cierto? La esfera, la vejiga, ¿fue importante entre 1910 y 1940? Yo creo que eso ha estado en cualquier época, pues inclusive yo antes inclusive de iniciar la tesis que empecé a indagar sobre el juguete, fui a Bogotá y me metí a los archivos de las bibliotecas a buscar cosas, a ver qué encontraba, y encontré rastros de pelotas súper antiguas y creo que ha estado como parte fundamental en una época más ligada a un público masculino. Sí. Sí, digamos que la niña era más del entorno doméstico y estaba más encerradita para educarse y formarse para las labores de la casa. Era una, o sea, sí existía. Sí. Y también de clase alta y clase baja, o sea, la pelota. No, yo creo que eso sí era indistinto, Listo. me atrevo Ok. a decir, pero creo que sí habían tipos de, pues inclusive pelotas hechas por los mismos niños o sus padres, improvisadas. Pelota de trapo. La pelota de trapo. Exactamente. De la gente, de los niños pobres. Exactamente. Y los ricos cuando la fiebre del caucho, de las caucheras al principio de siglos, hacían pelotas de látex, que son muy de indígenas y que eran las que usaban también los mayas en esos juegos de pelota en la que el perdedor perdía la cabeza también. Sí, Pelotas de látex. y Juliana Cuervo nos dijo una cosa bien interesante, era para los niños.
Sí. O sea, porque la niña debía estar en la casa jugando mamacita, ¿ok? O jugando Sí. A la comitiva. O con las O ollitas. muñecas de trapo que ella misma hacía. O costura, se usaba mucho. Por ejemplo, me encontré les daban a las niñas un kit como de costura real, con agujas reales y era pues con el fondo muy ilustrado de coserle a las muñecas y la máquina cosía, Sí. pero era para formarse. Y con el tamborcito, ¿se acuerdan? Como un tambor, una cosa redonda donde le ponían la tela con huequitos y ahí... Ah, sí, como una especie de pandereta. Eso, sí. Me dicen que tenemos llamadas de nuestros televidentes ya. Luzmi. Buenas tardes. Doña Luzmila o Luzmi. Luzmila. Luzmila, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. Qué bueno que nos llama. ¿Dónde está usted? En Itagüí. En Itagüí. ¿De qué se está acordando? ¿De qué juguete? Pues acordándome de los trompos. Los trompos. Sí, Pero tú jugabas trompo. sí, porque yo fui una hermanita de cuatro hermanitos varones. Ah, eran 5 en la casa y usted era la única mujer. Sí, entonces, obvio pues que jugaba pues con ellos, sí. Y me imagino el trompo miletero y todas esas cosas, ¿o no? No, ahí me tocó el trompo, cogíamos un tronquito de madera, Sí. lo redondeábamos, le damos la forma y le colocábamos una puntilla Ajá. y ya ahí lanzamos el trompo. Y ese era el miletero para darle mazos. Sí, ese era el trompo para nosotros. Ah, el trompo sí. Sigue siendo una atracción ver como un pedacito de madera con una puntica gira y gira. Incluso hay campeonatos además, mundiales ya, ¿cierto? No, pero además de esto lo que pasa es que se ha desaprovechado. Ah, Porque ese es un elemento pedagógico, pero de un altísimo valor para enseñar sobre física, Claro. sobre todo lo que usted quiera. Un para trompo, entender la rotación de la Tierra, para entender cómo entenderlo funciona. todo, las fuerzas que Ajá. interactúan, magnetismo, gravedad, ahí hay de todo. Las fuerzas centrífugas. Todo Pero está. ocurre en la actualidad una cosa muy particular y es que hace no tanto fui al colegio, no tantos años. Vio lo que hizo usted. ¿Vio? Y No nos me pasaba que en diferentes épocas del año se ponía de moda en un momento el trompo, en otro momento las canicas, las bolitas, Sí, y sí, todos llevábamos, pero como por periodos de un mes, 2 meses, después como que pasaba la moda y pasaba otro Sí. juguete, pero nosotros sí los llegamos a usar, no de manera muy frecuente, pero sobre todo las bolitas, el trompo no tanto. pero- Nosotros, Israel, Darío y yo, Sí. eso nos llenábamos los bolsillos de bolas de cristal, de canicas, bolsillos así llenos para poder jugar rayuela o tirándola contra la pared o pico y cuarta. Luzmila colgó. Hola, Luzmila. Luzmila. Ah, se le cayó la llamada. Pero vea, ese que estamos viendo ahí es un trompo y ahorita me gustó porque hablamos de las clases de trompo. qué hermosura. Incluso yo creo que aquí... Un canuto. Aquí en el canal tuvimos, hace mucho rato, a un señor del municipio de Caldas que allá hacían los juegos tradicionales Los juegos de la calle. se Los llamaban. juegos de la calle, ¿cierto? Sí. Y ese siempre está, desde el más pequeñito, desde el trompito más pequeñito hasta unos grandes, ¿cierto? Ese sigue siendo y es tradicional. Rico estudiar la historia del trompo, ¿no? Sí, claro, y estudiar los zancos. Sí. Uy, Los los zancos. zancos era una delicia. Uy, los zancos. Los zancos que vienen desde los saltimbanquis Pero no tradicionales. ese tipo de zancos porque son demasiado sofisticados. O los zancos Sino que eran con las... el pedazo de madera, el No. palo de madera con dos Plataformas. peanas para uno poner los pies. No, pero es que eso era en su época. En mi época era con 2 tarros de galleta y usted le También. ponía una pita, pues, y usted caminaba con ellos. O sea, a usted le tocó los de solo madera porque todavía el metal no estaba tan desarrollado. Está con nosotros en línea don Humberto. Hola, bienvenido. Buenas tardes, joven. Muchas gracias para felicitarlo por el programa. Gracias por llamarnos, don Humberto. ¿Dónde está usted? De aquí en la América, en Santa Mónica. En Santa Mónica. ¿De qué se está acordando? A ver, ¿de Me qué juguete? acuerdo, yo no sé si de pronto ustedes la vieron, la pirinola de cacho, La pirinola de cacho. que la hacían, con la punta del asta hacían, y con la parte de la mitad hacían la segunda parte, y uno jugaba, le ponían la pita y con eso jugaban. Claro. Era Otro. como la punta del asta, pues, Ah. simplemente era como una especie de conito. Y Sí, la base y en era parte la ahora base le era ponían la pita.
Exacto, el centro del cacho lo tiraba y ese es más difícil. ¿Cierto que eso era muy difícil? Ah, pero que era así redonda, no. No era redonda, era de la cogían del cacho. La punta del cacho. Sí. Que queda como una especie de cono invertido. La parte que metían en la otra, y la parte de la mitad, sí. Ah, ya. Era para agarrarlo, era para tomarlo y jugar de ahí. Pero era la puntica del cacho que tenía una forma de cono invertido, era la que había que lanzar para tratar de encrochar ahí. Sí. ¿Cierto que sí? Vea qué bueno, hombre. ¿Y no ha vuelto a jugar pirinola usted? No la he vuelto a ver, que los pelados de ahora están embobados con esos Celulares, ¿cierto? Con los celulares. Vea, hay otro también, el trompo grande que llamaban ustedes, se llamaba el trompo canuto. El canuto, que lo hacía un señor llamado Don Canuto, Grande, que eran los más duros de Medellín. ¿Cierto? Canuto. Y creo que los hacía de palo santo. Señor. Y no ponía uno que se llamaba el miletero, que era con el que le pegaba a los otros, que lo ponía de las puntas, con un clavo afilado. No, ese era el que uno ponía para que le dieran. Pero era el con L. Miletero. De miletes. De miletes es una expresión muy coloquial nuestra. Vale miletes. Vale milete al otro. Había uno que a veces uno le sacaba Hay punta. otro juego que le llamaba con la chumbimba al arroyuelo. Al arroyuelo, claro. Mire aquí Juliana cómo hace, es que ¿qué? ¿Usted qué está diciendo? ¿Con la chumbimba dónde? A ver, ¿cierto que se hacía? Con la chumbimba, ¿usted conoce la chumbimba? Una bolita negrita dura. O casitas de corozos. Pero venga, ¿qué es la chumbimba? No, entonces ¿cuál la chumbimba era una bolita negra dura. Sí. Y entonces era un palo grande y eso echaba como una base y en la parte adentro tenía esa colita negra. Entonces uno se iba a esas partes donde había esos árboles y cogía esas chumbimbas y con eso jugábamos apostados. Pero la chumbimba, Néstor, es como un corozo. Es una frutica, es la fruta de una fruta que tiene una pulpa. Entonces, de comer la pulpa y queda la frutica dentro, queda listo, como ya. el corazoncito. ¿Y qué hacían con la chumbimba? Es una bola como una bola de cristal. O las casitas de corozo. Ahora, en la rayuela es también así trazarse un círculo y meter las bolas dentro del círculo. Cada uno pone 2 o 3 bolas. Y desde afuera, al pico y cuarta, a tratar el que saque más bolas del círculo, ¿cierto? Sí, uno apostaba 5, 10 o 15 o 20 chumbimbas y las metían ahí. Una apostada a las chumbimbas. Muy bien, gracias por llamarnos, ahí aprendimos. Las canicas también importantes en esa investigación de 1910 al 40. Esas son las canicas. Sí, claro. ¿Pero de cristal o como las está diciendo? Sí, pero no eran tan comunes en ese momento. Sí aparecieron, pero no eran tan... Eran más chumbimbas. Pues que traerlas importadas, eso era... Es ahora pues que vienen y muchas. Después venían ya de unos colores que por dentro, colores interiores bellísimos. Con texturas. Uy, una cosa hermosísima. Bueno. Entonces las demás colores eran las que más... Míralas ahí ve. Las más valiosas. Eso sí, las bolitas. Pues nosotros decíamos bolitas. ¿Vamos a jugar bolitas? Sí, bolitas. ¿Cierto? Yo también. Sí, canicas es para otro canicas tipo, más para España y por otros países. Nosotros jugábamos jugábamos bolas. Y uno vivía con muchas bolitas en el bolsillo. Sí, señor. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos en Enhorabuena. Siempre de niño he sido un coleccionista, fui un gran coleccionista de objetos en general. Hacía mis colecciones desde muy pequeño, siempre me interesó pues temas, las estampillas, los billetes, las monedas. Y ya muy de adulto, tenía yo más o menos unos 30 años, de casualidad me encontré un juguete en un sitio de reciclaje, lo compré y arranqué y ya tengo pues más de los que debería, recogí muchos. Trabajo una cosa, trabajo el arte y hago mi trabajo pues de recolector. Hay juguetes pues especiales, hay juguetes que me llaman más la atención, los que, por ejemplo, los que fueron de mi infancia, juguetes que me recuerdan mi infancia.
los espaciales, las naves, los platillos voladores, toda esta época pues, del hombre y de tecnología, pues, de llegar a la luna y de llegar al espacio. Esos juguetes me gustan mucho, me interesan mucho, me parecen pues, muy lindos, vistosos, llenos de colores, pero en general aprecio casi todos los juguetes. Los juguetes en la vida, en general en la vida pues, de los niños es alegría. Yo siempre he considerado que el juguete es alegría, sea por recibirlo, sea por darlo, sea por tenerlo, por compartir con otros niños. O sea, realmente la infancia está muy asociada a los juguetes, al juego, y es una parte pues, muy importante del crecimiento y de la vida de adultos. Después va a ser algo muy importante de haber tenido una infancia al menos feliz pues, y haberla disfrutado. Y los juguetes hacen una parte muy importante de esa estabilidad emocional pues, en la infancia. Entonces para mí es esa parte muy importante. Y eso es lo que yo recojo realmente. Las infancias de todos nosotros, de hace 100 años, 120 años, es como la infancia que recojo. Esa felicidad pues, que sintieron los niños hace 80 años, 60, 20, eso me interesa mucho. Ir allá, tenemos que ir allá. Sí, yo no sabía que don Gepetto estaba vivo. Allí cerquita con San Diego. Gepetto, el papá de Pinocho. Claro. Uno de los lugares más encantadores que puede tener la ciudad, yo creo. Sí. Llevo mis estudiantes allá. ¿Y te sirvió ¿Dónde mucho? Es? A ver, dinos dónde es. Bueno, es muy cerca de la estación Exposiciones. Sí. Y camina 2 cuadras. Detrás de la estación Exposiciones hay una bomba. Sí, Ahí sí. sigue uno por esa bomba, en la valladera, pues, cuadras, exacto, donde están los talleres de mecánica y todas esas se cosas. reconoce porque afuera hay muchas enredaderas con muchas flores, súper hermosas. Tenemos que ir. Acá, Casados, ¿nos lleva? ¿Usted también? Claro sí, que casados, sí. casados. Vale. Vamos, pero Claro que vamos, sí. sí. Es que tú eres nuestra... Estando, sí, ella tiene que nuestra llevarnos allá. ¿Qué te encontraste en este lugar que te sirviera especialmente para la investigación? Todo. Yo digo que la mayoría de la información, primero que me cautivó y me convenció de que el tema con el que yo quería, al que yo me quería dedicar a estudiar por un año largo para mi tesis, era el juguete, fue ir a este lugar. Yo entré y dije, sí, quiero hacerlo aquí, quiero hacer mi trabajo de campo acá, pues mi revisión como de las muestras de los juguetes, acompañado del archivo de la biblioteca de AFIT, del archivo histórico. Ahí digamos que concentré todo mi trabajo y yo en el Museo del Juguete, en compañía de Rafael y con la explicación de él y digamos las reseñas que él me podía ir dando, seleccioné unas muestras de juguetes por década. Como les conté, yo estoy desde el 10 hasta el 40, entonces yo seleccioné alrededor de 5 juguetes por cada década y me dediqué a estudiarlos como diseñadora, desde su forma, su estructura, sus materiales, su composición física y también desde sus puestas en práctica, sus usos. Juli, del decenio del 10 al 20, ¿cuál era el juguete? Bueno, ahí encontré alcancías de hierro, muchas alcancías, eran los juguetes muy monolíticos de una sola pieza, pues porque como les digo, digamos que yo no me concentré en los artesanales, trompo y estas cosas que si bien estaban presentes, no me concentré en ellos, sino más en los de carácter industrial, importados en su mayoría. Entonces me encontré, digamos que yo ahí analicé alcancías que les daban a los niños para ahorrar en bancos y así, una muñeca, un coche, todo hecho en madera, en una madera doblada como muy a mano, súper bonito, que él tiene, inclusive es desde la primera década de 1900, 1910, y unos muñecos, una muñeca que es de un material que él me explica que es como él me dice que es cartón piedra, no tengo muy claro el nombre técnico,
pero el cartón piedra era como, daba un acabado al final como muy si fuera plástico, súper pulido, pero si uno mira la estructura es como si uno cogiera madera o capitas, sí, como cartón molido. Sí. Y al final lo pulieran muy bien. Bueno, ve guardando para ahora del 20 al 30, ¿cuáles eran los juguetes dominantes del 20 al 30, del 30 al 40, ¿vale? Claro que sí. Y está con nosotros doña Mariela, hola. Mariela. Doña Mariela. La pelota de trapo, la muñeca de trapo. Sí. Dayibe, hola. Dayibe. Debe ser Nayibe. ¿O es con N? Nayibe. ¿Nayibe o Dayibe? Hola. Diego, entonces. Hola. Sí, hola. Diego. Sí, soy Diego. ¿Cómo estás, Diego? Don Diego, bien, bienvenido. gracias a ustedes. Bien, ¿de qué se está acordando? A mí me tocó, yo soy del 38. Sí. Me tocó la carreta de madera. ¿La carreta? Y nosotros mismos la hacíamos, sí. ¿Carreta de madera? ¿Y cómo era? Éramos 11 hombres. Y le ponía paticas atrás y quedaba una rueda, el timón de madera también. Sí, la carreta, el timón y con rueditas. Y la muñeca de trapo también. ¿Muñecas? Lo hacía con las hermanitas que tenía, yo también tenía dos hermanitas. Sí. Entonces hacíamos las muñecas también de trapo. Diego, me imagino que también sos de la generación del carrito de rodillos. Sí, carritos de rodillos. ¿Rodillos también? Y carretas de rodillos, hacíamos así. ¿Carretas? Sí, en carretas, pero haciendo la madera también, partiendo la madera en rueditas y hacemos el rostico para meter el timón. Es que antes gozábamos con todo, sí. Don Diego. Antes eso. Cogíamos un cartón, sí. Y se le echaba cera por debajo. Cera, no, cebo. Cebo por debajo. Esperma de vela. Listo, sí, y por una loma y a pelotear, ¿cierto? Eso. Sí. Eso sí. Regularmente por una manga. No era y la carreta con una colita de un cauchito, que lo ponían a subir lomitas. Sí. También, sí. ¿Vos te acordás, Diego, de ese carretico de hilo que uno le ponía un cauchito y le daba cuerda y eso subía? Sí. ¿Cómo es que llamaba eso? ¿Cómo era que se hacía eso? Y parece que era pirueta que me llaman eso. ¿Pirueta? O sí. No, nosotros le decíamos catapila. Catapila, eso, catapila es el nombre. El nombre de la catapila, realmente. Sí. Diego, eso también lo hacíamos nosotros. Nos sirvió mucho, Diego. Gracias por llamarnos. Gracias, con mucho gusto. Sí. ¿Mariela sí está o no está? ¿Mariela? Sí, hola. ¿Cómo estás, Mariela? ¿Dónde estabas? ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar pues toda la tarde aquí esperando que ustedes se vayan acá? Mariela, hace rato... Fue media hora. Y se me escapó. Mariela, vea, un día de esto vamos a hacer un programa sobre los sermones. Sí, bueno. Y el suyo será uno de esos. ¿Sermones o cantares? No, verdad, porque se me descargó, entonces tuve que ir a coger otro por allá. Se le descargó. O sea, usted no estaba brava con nosotros. No, ¿qué tal? No, ¿cierto? Sí, gozando ahí con ustedes. Qué pena. No, pues... Mariela, apuesto que todavía tenés por ahí alguna muñeca que hiciste cuando eras niña. Ay, no, por ahí de trapito sí hay, de esas de trapito. ¿Pero hecha por ti o no? Por mi mamá. Ajá. Sí. Bueno, y me acuerdo que jugábamos mucho con las muñequitas, pero nosotros nunca tuvimos muñecas de pelos, sino que eran peloncitas. ¿Traperoncitas? No, eran pues sin pelo. ¿Eran sin pelo o con pelo? No, sin pelo, era la cabecita. Peloncitas, pues calvitas. Sí, bueno, y gozábamos con esas muñequitas, me acuerdo que gozábamos con los yoyos, que los hacíamos con botón sin pelo, sí. Los yoyos también. Los yoyos que los hacíamos con unos botones grandes y éramos felices con eso. Pero esos mismos botones yo recuerdo que no solamente era para hacer un yoyo, sino que se juntaban los dos botones y se le ponía un hilo largo y empezaba uno a darle vueltas al botón hacia adelante y hacia atrás en un movimiento de manivela y cuando se recogía empezaba uno a estirarlo, eso parecía un acordeón, ¿cierto que sí? Sí, bueno, y también gozábamos mucho cogíamos 2 tarritos de lata. Le escuchamos, doña Mariela. Cogíamos 2 tarritos de lata y le poníamos una pitica. Sí. Y le hacíamos un nudito, pues, le hacíamos unos huequitos a los tarritos. Y le hacíamos un nudito a cada tarrito, pues uníamos
el lacito con los dos tarritos, y una se hacía en una esquina y otra en otra, y hablábamos, ese era el teléfono. Ah, pero ¿El es teléfono? que, no, eso no, ¿sabe cómo se llamaba eso? Sí. El torototó. Ay, tan bueno. Ay, No, pasábamos muy bueno. el torototó. Mucho. Ahora no pasan tan buenos porque ahora lo digo que... No, ¿ahora qué? Juguetes de ahora tiempo, eso no es lo mismo los de ahora. No, como era de bueno. Ese antes. teléfono era el que yo usaba antes de que se inventara el teléfono. Antes de que digas alguna cosa, me adelanta los acontecimientos. Mariela, mi Dios te pague. Bueno, a usted los felicito. Yo soy una fiel televidente. Gracias por llamarnos. Gracias. Sí. Ahorita, pero usted tenía teléfono, torototó. Como era de bueno que antes los teléfonos eran como de 3 números. Así. Pues yo le decía, por ejemplo, para llamar a Néstor Armando marque el 806. Sí, sí, sí. Pero después cuando ya... Vea, lo que pasa es que una cosa, Medellín sufrió una transformación increíble. Era de 4 números por Era. allá en 1940. De 4. De 4 números. Pero resulta que con la violencia, no que se desencadenó, sino que se volvió a alborotar, porque la violencia nunca había terminado. Después de la muerte de Gaitán, a Medellín llegaron entre 1948 y 1960, llegaba un promedio de 400 familias por semana, huyendo de la violencia. Y la población de Medellín se cuadruplicó en ese lapso. Entonces en 1960 los teléfonos tuvieron que ponerle 2 números adelante, que era para identificar las zonas. Sí. Entonces, por ejemplo, estaba el 4023 y le pusieron 2 números antes. Por ejemplo, yo recuerdo que el teléfono de mi tía era 3810 y entonces primero le agregaron un número, el 93810. Y de ahí ya empieza usted a decir, cuando a usted le dicen 36, por lo menos en la nomenclatura antigua no decía, es por los lados de Aranjuez, Campo Valdés. Imagínese. 48 es por los lados de la América. 50 es más o menos en el centro. Entonces le iban anteponiendo para identificar también las zonas de la ciudad. Juliana y Néstor. Y ahí viene el Medellín Cabina 8. No, esa es una historia distinta. Lo que pasa es que en los pueblos solamente había una central telefónica. Sí. Entonces había una operadora de teléfonos. Vos que trabajaste en emisoras, ¿te acordás ese sistema de los plus, que uno le mete un huequito aquí y ese mismo cablecito lo mete por allá por otro hueco? Entonces crea un circuito de yo no sé qué. Sí. Y simplemente hacían así. Entonces la muchacha o la operadora llegaba y decía, bueno, señorita, necesito una llamada a Cali. Santo Domingo. No, Bueno, a Santo Domingo. Dice, pero es que tiene que pasar por Medellín. Entonces enclochaba aquí, metía otro que significaba Medellín y aquí sacaba otro que era Santo Domingo, porque tenía que dar la vuelta. Entonces habían unos cubículos, porque la gente llegaba y se tenía que sentar a esperar a que la operadora hiciera la llamada y que contestaran al otro lado. Entonces cuando contestaban, había unos cubículos, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces decía, el que llamó a Gómez Plata o el que llamó a Medellín, Medellín Cabina 8. Ya sabía uno que era el cubículo 8. Listo, Medellín Cabina 8. Era Vea, eso. qué bueno. Así Es que aquí nos gusta recordar. Usted estaba recordando de su investigación lo que pasó entre el 20 y el 30. Bueno, yo diría que en esa época el juguete de los que seleccioné más representativo, porque lo encontré, digamos, muchas veces en el museo y en publicidades. Yo revisé publicidades de revistas femeninas o infantiles de la época también, como para validar que lo que me encontrara en el museo estaba siendo consumido por las personas en esta época. Era más común que exótico. Sí. Para entender que sí realmente era juguete. Exactamente. Digamos que dentro de mis criterios de selección estaba que apareciera también en las publicidades o eventualmente en fotografías familiares de las familias de la época, pero eso solo aparecía en ciertos tipos de juguetes. Entonces en esa época me aparecieron como 2 de manera muy marcada: la maquinita de coser, que estaba sobre todo en publicidades. Que era una maquinita de coser de verdad. De verdad, pero chiquitica. Y de manivelita, ¿cierto? Sí, y metálica, pero era una réplica exacta de las maquinitas de las mamás, pero chiquitica, pero funcionaba. Y también me encontré un burrito que investigando vi que se llamaba burrito Stein, que es un burro que aparece en muchas fotos familiares de estudio, como parte de la ambientación de la fotografía. Es un burrito grande. Como una mecedora. No. Pero no el caballito de madera, sino burrito con paticas, y las patas tienen llantas, rueditas, y el burro tiene cuerda.
Y me dice Rafael que la cuerda uno cuando la accionaba hacía ruido, pues sonido. Y ese burrito era casi que exclusivo o de los niños muy ricos o como ambientación de los estudios fotográficos. Porque entonces, semejaba a los pudientes que tenían caballos de la época y toda esa carrera. Sí, todo viene siendo como una réplica en miniatura de esas vidas pues ideales que se pretendía tuvieran los niños. ¿Hay un capítulo especial para hablar del triciclo? Específicamente del triciclo no, yo tengo en la década de los 40, que es la siguiente, la última que toco, pues de 30 al 40, la aparición del carrito, pues, o la popularización más del carrito pequeño, del carrito de pedal y así, pero del triciclo no me concentré. Es más, eran de esos carritos que parecían convertibles y aquí debajo tenía un par de pedales hacia adelante y hacia atrás. Metálicos y además súper peligrosos porque muy filosos como en sus bordes y demás, pero hermosos, muy bonitos. Pero los triciclos, hombre, tendremos que hacer también la investigación, lo que pasa es que usted hizo hasta el 40, pero los triciclos fueron muy importantes en que este triciclo que estamos viendo, 50, por ejemplo, 60, ¿cierto? Es, que era de un solo niño, pero el que le gustaba a uno era el que tenía la parte de atrás para llevarla a otra niña atrás. Pero mire atrás lo que tiene. Para que se pare. Siempre regularmente el niño mayor era el que manejaba. Y al niño pequeñito se lo acomodaban allá paradito detrás para que él lo trasteara por todas partes. Y miren qué hermosura de cómo se mueve el triciclo. Pedales y pedales ligados a la rueda, o sea, no hay cadena. Sí, eso, sin freno, porque se frenaba era simplemente deteniendo el pedal. O con los dientes. Pasaba, ¿cierto? También, sí, el golpe era el que... Pero qué bueno, porque aquí hubo un centro comercial muy famoso, San Diego, ¿cierto? ¿A usted le tocó? Sí, eso sí. Donde nos llevaba, a usted no le tocó, donde lo llevaban a uno pequeñito, entre los 5 y los 15. Hasta hace muy poquito, esas competencias de triciclos. No, lo llevaban a uno como a montar en triciclo como... Sí. Pero no es esa que ya es como una carreterita muy moderna, no, eran los triciclos como estos, hace 15 años, pues, por ahí, o 20 años, y usted iba a este centro comercial y era el papá y la mamá comían y compraban cosas mientras los niños jugaban en los triciclos. Eso lo retomaron de un centro que no era centro comercial, pero sí era un centro comercial. Muy extraño lo que estoy diciendo, que fue como el primero que intentó serlo, el almacén Sears, que era donde hoy está el Éxito de Colombia, y tenía todo ese parqueadero, y en ese parqueadero se montaban los niños mientras los papás entraban, los niños montaban el triciclo allá. Mira, este ya es un poquito más moderno. Eso es para la hermanita, ese es el muchachito con la hermanita. Sí, ahí estaban los dos. Pero como es rosadito, me imagino que es muy femenino. Sí, y adelante para llevar las cositas y todo eso. Pero no, es que eso es muy moderno. ¿Se acuerda Israel, Darío, Checho y Freddy de la llanta, una llanta de carro vieja? Y usted le ponía un palo de escoba aquí, un palo de escoba acá, y le echaba grasa o aceite o qué, no. O jabón, y salía por todo el barrio a dar vueltas con esa llanta. O no, usted ya va a decir que no le tocó. Inclusive vendían en los montallantas, le sacaban como una especie de tajada, ¿cierto? A la llanta. Le sacaban como una especie de tajada, entonces quedaba delgadita casi que como del tamaño de una llanta de bicicleta. Sí. Entonces uno con un palito, y usted se iba a la llanta y le metía el palito por debajo para cambiarle. ¿Le sirve eso para su investigación? ¿No se acordaba? ¿O no lo sabía? Ese no lo vean, entonces era la llanta, palo de escoba, y le echaban grasa y usted se iba por todo el barrio a llevar. Usted era el triciclo, o sea, usted era el fuselaje. Usted iba andando con su llanta por todas partes. No. Y había otras llantas que eran supremamente gruesas y había niños a los que metían dentro de la llanta coca, y lo metían ahí y lo echaban a rodar. Sí, claro. ¿Cierto que sí? Sí, mensaje de WhatsApp para hacer una pausa. Usted lo metieron, ya voy entendiendo. Pero se baja uno de ahí después de rodar media cuadra y vea. Sí, qué rasca tan brava. O sea, lo metían pero en el neumático, ¿no? Sí, lo metían en el neumático. No, eran llantas grandes de camión. Entonces uno alcanzaba a meterse en la canoa, que como era coca, se sentaba ahí y lo echaban a rodar. Antes se crió. En WhatsApp 305-316-6560, mi nombre es Horacio Villa, estoy en Copacabana, tengo 54 años. El regalo que más me ha marcado fue un avión que me regaló mi papá en el 68, el HK-725.
¿Los avioncitos Sí. fueron en la Es investigación? que allá había una fábrica de aviones en Copacabana. Inclusive encontré, pero eso es posterior, lo que pasa es que yo quisiera luego hacer una investigación entre el 50 y el 70, Claro. yo quedé antojada, pero ya de juguetes únicamente de producción local. Y en el museo encontré un avión que inclusive dice pues como aerolínea colombiana. Me no sé imagino qué, Sam o Avianca. como de latón, Sí. muy bonito. ¿Cómo es que en el que se muere Gardel? Escarta. Escatta, con D, Escatta. Escarta, que era una compañía colombo-alemana, que era como una especie de rezago ya de la primera aerolínea que se fundó en Colombia, que fue en 1919, en Barranquilla, y que trabajaba era con hidroaviones. Ajá. Y ya hubo una pelea, por eso fue el accidente. Una. Porque eran dos compañías que estaban peleando entre sí. Sí. Y una trató de ganarle a la otra el avión, salir primero que el otro, ahí fue cuando fue el incendio que mató a Qué la buena, gente. Gardel, claro. Hacemos una pausa y regresamos. Los juguetes hoy, enhorabuena, ya regresamos. Últimos 5 minutos de nuestro programa, hablando hoy de los juguetes, haciendo un recorrido por todos los juguetes con los que se divertían Néstor Armando en su época y nosotros también. Sí, yo jugaba tabas con los soldados romanos. ¿Tabas? Sí. ¿Cómo era Tabas? Eran como unas especies de dados, con los que se jugaron la túnica de Jesús al pie del Gólgota. Eran unas especies de dados, no dados, sino que aquí No les con decimos D. dados, de dados de hueso, Con eso fue que se jugaron la túnica. Y eso era lo que jugaban los soldados romanos. Hablamos también ahorita de las bochas, de unas bolas grandes que en Europa jugaban o juegan todavía, sobre todo en el verano. Las personas no quieren estar encerradas por los calores y juegan tratándolas de introducir en un arco O metálico. de pasarlos por un aro. Sí. Venga, por ejemplo, cuando jugábamos al sapito, ¿esa no era tan importante? No. O sea, ¿se acuerdan cómo era jugar al sapito? Sí. Hay dos maneras de jugar al sapito. Una que era el sapo y los números que estaban ahí, uno tiraba unas argollitas. Unas argollas. Y la otra era coger una piedrita y como allá había un lago o una quebrada, uno tiraba A que la brincara. piedrita Claro. y ese era el Regularmente la piedra planita. Sí. Y tiraba así muy por encima de la superficie. Yo tengo una pregunta para ti, Juliana. Dentro de tu investigación, ¿qué valor tiene desde el punto de vista psicológico, afectivo, pedagógico, educativo, el juguete en la investigación que hiciste? ¿De qué tanto aporte le ha hecho a nuestra sociedad en la formación de esas generaciones del 10 al 40? Bueno, de hecho, ese es el enfoque principal de mi investigación. Yo, más que una mirada de cómo se producía o cómo estaba fabricado el juguete o cuáles eran los materiales, a mí me interesaba mirar el juguete como un mediador entre el niño y ese juego, esa actividad que él desarrollaba con ese juguete, y el juguete como un instrumento que muchas veces el adulto le da al niño para modelar su rol, el rol que tiene que desempeñar en la sociedad. ¿cierto? Y te lo pregunto también porque tú eres magíster en estudios humanísticos de AFI. Sí. Me imagino que ese es el trasfondo. Sí, exactamente. Yo quise combinar, bueno, si soy diseñadora y soy docente de diseño y trabajo en un programa de diseño industrial, si bien me interesan los objetos y lo que pasa alrededor del objeto, mi formación y lo que a mí siempre me interesó es entender mucho más todo lo que puede aportar un objeto en la vida, en la cultura, en una sociedad. Y yo entendí que en el juguete hay mucha marca de lo que se pretende que el niño aprenda. De construcción de sociedad. Exactamente. O de condicionamiento. Sí, al niño. Porque, por ejemplo, entonces le decían a la niña, vea, aquí le regalo esta olletica pequeñita, esta cocinita que juega en las comiditas y usted cuando sea grande sea una mamá y sepa tener un hogar, por ejemplo. Sí, exactamente. O le entregaban al niño un asadoncito con un rastrillito y una palita. O, por ejemplo, el Mecano, que fue un juguete posterior, un poco posterior a mi época de estudio. Los manuales eran para construir grandes cosas, edificios, puentes, no sé qué. Pero algo que tiene que ver con lo que llaman hoy los legos, Sí, era como un rompecabezas. Pero de piezas metálicas y con herramientas reales, un destornillador, y era de una alta complejidad, pues armar estas piezas y demás. ¿Cómo así?
Este es el mecano. Y que ese es el mecano. condiciona al arquitecto o al ingeniero. Pero esto estaba directamente ligado al género masculino. Pues seguramente habrá alguna abuelita o mamá que diga, yo jugué con eso, pero en su concepción estaba pensada era para el niño que se estaba formando para ser o ingeniero o arquitecto. Pues, ahora, o sea, se trabajaba con llaves, con destornilladores, con martillos. Y los manuales ve uno es al papá con el niño, hombrecito, armando las piezas. Ese fue un regalo que mi papá le dio a mis hijos hace poco, de unos 10 carritos con esos elementos, con el destornillador, con la llavecita, para armarlos. ¿Y ellos te enseñaron a armarlo? Ellos lo armaron. No, te enseñaron a armarlo. Sí, porque es difícil para eso. Pero uno ahí ve el condicionamiento. O cuando jugaban, por ejemplo, a ser médicos. O a ser enfermeras. Alguna vez entrevistamos aquí al padre Juan Jaime Escobar y nos contaba que a sus 6 años ya tenía todos los elementos para celebrar una Eucaristía. O sea, y le gustaba jugar a ser sacerdote y tenía su cáliz pequeñito y tenía su estola pequeñita. O sea, el condicionamiento desde muy pequeños a través del juego. Exactamente. Sí. ¿Qué conclusión puedes darnos, Juli? Ahorita escuchamos, tiene que ser muy rápido. Oímos que los muchachitos, decía ahorita uno de nuestros televidentes, se embobaron con esas cosas y no juegan. ¿Qué le dirías a las mamás que en este momento, muchas abuelas que están cuidando nietos? Es decir, para sacarlos de ese mundo del computador y ponerlos a hacer algo. Pues yo digo que uno no puede pelear contra esas nuevas tecnologías, ni negarse a su existencia, ni esconderle un computador o una tablet a un niño. Es muy difícil alejarlo de esa realidad que está... Que es la de su época. Exactamente, como que pretender de una manera romántica que se sigan montando a los árboles y haciendo sus propios juguetes con madera o con semillitas, exactamente, o ni siquiera la calle o las cuadras pues se pueden habitar de la manera como se hizo. Yo digo que es una mirada pues muy romántica, muy utópica, no va a suceder, pero sí me parece importante como que los niños sigan jugando con cosas que los invite a interactuar con otros niños, porque se vuelve muy individual el juego, el niño es ahí embobado, solo todo el tiempo, no tiene la posibilidad de interactuar con otros niños. Y es estimular su parte creativa también. Y exactamente, la autoconstrucción del juguete es una cosa que me pareció a mí muy triste, que sí se ha perdido, porque al niño le entregan el juguete listo, acabado, vaya juegue con eso. En cambio, en la posibilidad de uno armar su propio juguete, construirlo, de construirlo y cambiarle piecitas, decidir que va a tener este vestidito, que va a tener estas cosas, me parece que hay mucho aprendizaje y mucho desarrollo de la creatividad. Y eso es una invitación permanente que le hago a mis estudiantes de diseño, diciéndoles, bueno, diseñemos cosas que no hagan que el niño pierda esa parte. Quedamos casos de irnos para el Museo del Juguete. Gracias, favor. Juliana, Bueno, por estar con nosotros. Nos vemos. Bueno, con mucho gusto. Nos vemos mañana, ¿le parece? Sí, mañana. Mañana nos vemos. Nos vemos mañana. Enhorabuena, hasta pronto, gracias.